Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Casa de Literatura, a Milagritos, a quien tengo el gusto de conocer y felicitarle por la importante labor que viene realizando. Me siento parte de esta casa porque participamos en la creación de la sala para niños que está en el ingreso de este hermoso local, museo. Bueno, yendo al tema. Gracias a los participantes, creo que he tenido algo más de 30 participantes en el taller, quienes prácticamente han desarrollado el tema. Lo único que he hecho ha sido integrar las opiniones, todos ellos, todas ellas muy ilustradas, con muchísima experiencia. ¿Qué es literatura infantil? Era la pregunta. Y las respuestas que nos dieron fue: literatura infantil, en primer lugar, es literatura. ¿Qué es literatura? ¿No? Es la expresión de la belleza, la definición clásica, la expresión de la belleza a través de la palabra, ¿no? La expresión del arte, ¿no? De la naturaleza, de la vida, de la filosofía, de todo a través de la palabra. La literatura infantil, en primer lugar, es una obra literaria. En primer lugar, es una obra literaria. Luego, hemos tratado sobre qué es literatura de niños, literatura para niños y literatura sobre niños. Hablamos un poco sobre literatura sobre niños y mencionamos algunos autores, ¿no? Que escriben obras en la que el personaje protagonista es el niño, tratan sobre el niño, y estas obras no necesariamente son literatura infantil, son obras literarias que tienen como personaje al niño. Algunas de ellas posiblemente sean interesantes para el niño y pueden ser literatura infantil, pero no necesariamente literatura infantil. Luego hablamos sobre literatura de niños y hicimos una remembranza de las principales experiencias que se han realizado en el Perú y en el mundo sobre creatividad infantil. Comenzamos hablando de los trabajos que en la década del 70 realizó, por ejemplo, la profesora Lidia Mesa Vidal, el profesor Viciales Hidalgo Cabrera, el profesor Danilo Sánchez León, quienes publicaron una obra, un libro que se llamó La Palabra de los Niños, en base a experiencias de creatividad infantil motivadas por técnicas didácticas propuestas por estos profesores. Hablamos también de la experiencia de creatividad literaria que realizó el profesor Manuel Martigoso en la Escuela de Aplicación San Marcos, y la gran experiencia de creatividad literaria que realizó durante toda la década del 80 y 90 Eduardo de la Cruz de Ataco. Eduardo de la Cruz de Ataco se inicia en este quehacer literario con la APLIG. La APLIG es la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, que nace en el Perú en el año 1982, a raíz de un concurso que convocamos en el año 1979, cuando se celebra el Año Internacional del Niño. Con este motivo tuvimos oportunidad de conocer a los escritores que en diversos lugares del país estaban escribiendo obras literarias para niños. Se incorpora Eduardo de la Cruz y un año después de incorporarse publica un libro que se llama La mente tiene un montón de cuentos, en base a experiencias de creatividad que había realizado con niños de diferentes escuelas. Posteriormente publica ya otro volumen que es producto de todo el trabajo de creatividad realizado en costa, sierra y montaña, y casi en todos los departamentos donde con la APLIG realizamos encuentros nacionales. Como ustedes saben, desde el año 1982 se realiza un encuentro en diferentes lugares del país. Este año vamos a realizar el 33º encuentro en la ciudad de Ayacucho. No hemos dejado de realizar un encuentro ni un solo año, inclusive los terribles años del terrorismo en Perú, donde trabajamos precisamente en esas zonas devastadas, Ayacucho, Huancavelica, Capurímac. Eduardo de la Cruz desarrolla técnicas de creatividad literaria, inicialmente tomando las experiencias de Jean Rodal, ¿no? Aquí, bueno, tuvimos la suerte de conocer el año 1981 en el Parlamento Mundial de Niños realizado en Bulgaria.
Esa experiencia de Gianni Rodari motiva a Eduardo de la Cruz, y yo digo y pienso que a lo largo de estos 20 años que ha venido trabajando en creatividad literaria, Eduardo ha superado las técnicas que proponía Gianni Rodari. Eso es lo que se refiere a literatura de niños, que a mi criterio, y conmigo comparten muchos autores, los trabajos que realizan los niños no es propiamente literatura, son textos de creatividad literaria, son textos motivados por profesores que no pueden algunos de ellos ser muy bellos, pero no necesariamente son una obra literaria. Yo particularmente considero que lo que es creatividad infantil es creatividad infantil, son textos, ¿no?, de creación que no necesariamente son literatura infantil. Y luego pasamos al tercer concepto de lo que es ya obviamente literatura infantil. Y resumiendo, decíamos que literatura infantil es el conjunto de obras literarias en prosa o en verso, escritos unos específicamente con destinatarios niños, obras literarias que escriben los autores para los niños. Y también hay otras obras que han escrito autores diversos, nacionales y extranjeros, no necesariamente pensando en los niños, pero dada la calidad literaria, los niños han hecho suyas las obras. Y los participantes me comentaban y me sugerían, por ejemplo, hablar de La Perdió de Juan Ramón Jiménez, ¿no?, cuyo libro, el autor en la primera página dice: este libro no fue escrito para los niños, pero los niños lo hicieron suyos y a ellos va. Este es el tema que hemos desarrollado con los talleristas, y ellos han hecho sugerencias muy importantes, y algunos de ellos trataron también sobre qué rol cumple la tradición oral dentro de lo que nosotros llamamos literatura infantil. Luego de trabajar el tema, llegamos a la conclusión de que la tradición oral es muy importante porque forma parte de la literatura propia de los niños, pero que en sus orígenes no tenían como destinatario a los niños. Por eso que cuando hablábamos de los cuentos clásicos de la literatura infantil, ¿no?, decíamos que estos cuentos se contaban pues en el lugar más importante de la casa, que en aquel entonces no era la sala como ahora, sino la cocina, en donde los padres, los abuelos comentaban las historias familiares, y entre ellos los mitos, los cuentos, las leyendas, cuentos aparecidos, y algunos de ellos cuentos con una carga muy fuerte, emotiva, bueno, que no eran propiamente para niños, pero que con el correr del tiempo se han ido suavizando, adaptando para hacerlo más accesible al lenguaje del niño. Por eso que una escritora cubana, aquí menciono siempre, que se llama Alga Marina Elizagaray, decía que a falta de literatura específica para los niños, hemos tenido que usar la literatura clásica, que no tenía esta. Decía, los niños han tenido que gozar de las migajas de la literatura de los adultos a través de los tiempos. Bueno, de repente vamos a tener una oportunidad de seguir trabajando, conversando, más o menos resumido, los temas que hemos tratado con los participantes. Aquí les agradezco por su apoyo. Gracias. Sí, bueno, gracias. Roberto, creo que varias de las cosas que has dicho nos sirven como pie para hablar de una primera definición de ustedes, de los demás participantes de la mesa, sobre qué hace que un texto literario sea para niños o para jóvenes, ¿no? Yo creo que, además de responder esa pregunta como autores, como gente que piensa en literatura infantil, qué define a un libro de literatura infantil, me gustaría que comenten, por ejemplo, qué opinan de esto. Roberto ha planteado que la literatura de niños no es propiamente literatura infantil, y entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en eso o no. Y otra cosa dos cosas importantes para pensar, creo, en la literatura infantil son la relación con la tradición oral, ¿no?, cómo llega a la literatura infantil, y los clásicos, ¿no?, esos dos orígenes de la literatura infantil. Entonces me gustaría que se extiendan un poco sobre eso de los autores.
Bueno, buenas tardes ante todo, gracias por la oportunidad. Pero bueno, sobre el tema, ¿qué es literatura infantil? Creo que ya fue claro el señor Roberto. Más bien quisiera acordar de qué no es literatura infantil. Por ejemplo, un rasgo propio de la literatura infantil no tiene que ser necesariamente didáctica, porque el didactismo, bueno, un libro didáctico no necesariamente es un texto literario. El didactismo es algo que viene de agregado en un texto infantil. Lo que debe primar en el texto literario infantil es eso, lo literario, lo estético. ¿Y quién define si el texto es literario o no? Lo define, como cita Rubio, lo define el mismo niño. Cuando él se enfrenta al texto, si encuentra que ese texto le es agradable, si encuentra representado su mundo ahí, yo creo que el niño va a poder aceptar este texto como suyo y va a incorporar un nuevo canon. Otra definición sobre la convergencia de lo oral, bueno, Danilo Sánchez plantea que, bueno, periodiza las etapas de la literatura infantil en el Perú y pone como la primera etapa autónoma, me parece, que es donde la literatura infantil se nutre de los cuentos incaicos, ¿no? Bueno, ahí difiere un poco. ¿Por qué? Porque la literatura, si lo tomamos como el arte de escribir, no entra, no cabe, pero si lo tomamos como literatura, como crear mundos ficcionales, puede incorporar todo esto, todo este margen cultural. Pero nosotros mismos, cuando no nos iniciamos necesariamente leyendo literatura infantil, estamos leyendo, escuchando a los padres las historias y no necesariamente leyendo, sino historias de familia. Es ahí donde está el germen de la literatura infantil, en la misma familia, donde es por ejemplo el cuento, no sé, el padre que cuenta cómo fue el abuelo, o el padre que cuenta cómo fue su vivencia desde pequeño. Todas esas historias que en familia se van bordando es lo que posteriormente nutre al niño, o mejor dicho, expande su mente para que él vaya buscando otras historias. En cuanto a lo clásico, la literatura infantil tiene su auge en el siglo XVIII, ¿no? Con el romanticismo en Europa, pero la literatura infantil ha existido desde siempre. Tiene este auge, los clásicos alimentan a nuestros primeros narradores de la República, así como también los románticos. Por ejemplo, Daniel Guión considera que en esta etapa independentista, Melgar es uno de estos que se nutren de esta literatura clásica, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Samaniego, no me acuerdo. Y bueno, entonces vemos que convergen, que el oral está presente en la literatura infantil mediante la casa, mediante las narraciones orales de los padres, más que el mito, porque cuando el mito no puede expresarse en la sociedad, se vuelve leyenda. Entonces, pero lo que siempre va a estar vivo son las vivencias que en familia, que se tejen en el hogar, ¿no? Eso es lo que yo creo que nutre a la literatura infantil. ¿Cuál es la otra pregunta? La tradición oral. Claro. Entonces, bueno, en el caso de nuestra literatura se llama un sincretismo de estos dos, ¿no? Por ejemplo, Sutua Susunaga y tenía dos cruceros. Bueno, es una literatura, es un texto creado por una persona, un sujeto adulto, dirigido a niños. ¿Y dónde está el sincretismo? El sincretismo está en que se nutre de la tradición clásica porque usa formas clásicas, por ejemplo, la estructura del cuento, ¿no? La forma clásica del cuento, introducción, nudo y conclusión, pero también se nutre de sus vivencias o sus historias de su cosmovisión andina. Bueno, eso es todo lo que puedo hacer.
por invitación, a la directora de la Casa de la Literatura Peruana, y gracias también por la presencia aquí. Yo en realidad no sé qué decir porque tengo una especie de doble, yo no diría doble personalidad, pero tengo por un lado un área de trabajo que es la crítica literaria, y una crítica que se supone muy seria, no por mí, sino por los autores que trabajo, que son sobre todo los autores del siglo de oro español. Y por otro lado, y por eso no sé muy bien a veces qué decir, está mi trabajo creativo como autor de literatura infantil, que en realidad siempre ha sido un escape para mí, una pasión, y lo he visto desde esa perspectiva, de forma que no he querido que mi ámbito crítico entrara mucho en mi ámbito creador, y en realidad cuando yo escribo literatura infantil y quiero hablar de mi experiencia como escritor, no tengo idea de para quién escribo. Y es una cuestión extraña porque en realidad si yo buscara un lector ideal, creo que ese lector ideal sería yo mismo cuando tenía pocos años. Y yo recuerdo que cuando yo era un niño, probablemente tenía una sensibilidad muy especial que lamentablemente se fue perdiendo a lo largo de los años, y que de alguna manera he querido recuperar otra vez escribiendo para niños. Es más, otra de las experiencias que quería compartir aquí es que, además de escribir para niños, yo soy un gran lector de literatura infantil, de la literatura que, por ejemplo, comentaba Jeremías, la literatura que los niños se apropian a partir del siglo XVIII, ¿no? Y entonces está esta paradoja de no saber para quién uno escribe cuando escribe literatura infantil, y ahí viene nuestra ayuda, sobre todo en el caso de los escritores, los editores, que son quienes catalogan las edades, ¿no? Cuando uno presenta un manuscrito en una editorial, suele ser el editor quien dice normalmente para qué niños está dirigida esa historia. Por aquí he visto, por ejemplo, a quien ha sido uno de mis editores, Carlos Massa, lo vi por ahí, debe estar ahí. Y en realidad es una gran ayuda, porque otra vez yo no tengo idea a veces de qué edades son o a qué edades corresponden, ¿no? Algunos de mis libros se han colocado dentro del ámbito de los 9 años, otros de los libros en el ámbito de los 12. Incluso yo soy crítico con algunas de las decisiones. Yo pienso, por ejemplo, que algunos de mis libros no está dirigido para niños tan pequeños como están dispuestos. Bueno, esa experiencia como escritor, quería yo, a pesar de que tengo algunas otras ideas, quería yo terminarla, por lo menos esta primera intervención, si me permiten, quería leerles un texto que estoy escribiendo, una novela que tiene principio pero no fin, todavía, y que tiene algunas de estas ideas aquí presentes, ¿no? El túnel era áspero y solitario. Por sus vacíos corría el aire más raro, y las paredes de tierra recordaban en sus caídas que era un túnel hecho con apuro. Parecía estar diseñado por alguien que no se preocupaba por los detalles. Sin embargo, era largo como el tiempo, y eso nadie lo sabía, aunque conviene notarlo. Matías era un niño cuando entró al túnel de Hassen, aunque esta no es necesariamente una historia infantil, y me disculpo por ello. Existe una cierta confusión en torno a las historias para adultos y las historias infantiles. Y vale la pena decir que no todas las cosas que les pasan a los niños pueden ser entendidas por los mayores, ni todas las historias de adultos merecen la categoría de libros importantes.
Sin embargo, los críticos no tienen tiempo para leer los libros para niños. Incluso, a veces, ni siquiera los entienden. Y por eso, tal vez, no hayan podido resolver este problema. Es triste que muchos no hayan comprendido algunas historias infantiles. Quizás lo más lamentable es que no sabían cómo hacerlo. En realidad, las historias están sujetas solo a sí mismas, y los sentimientos y pensamientos de un niño pueden ser mucho más poderosos de lo que suponemos. Después de haber dicho esto, sigo sin tener muy claro que hay historias para niños y otras para adultos, porque la vida, más allá de los cuidados que podamos tomar, nos asalta repentinamente y no suele tener ninguna atención en torno a nuestra edad y nuestra supuesta madurez. Bueno, ese es el inicio, hay más, pero quería compartir con ustedes esta experiencia que he comentado. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que estoy seguro que esta reunión va a tener la característica de todas las reuniones que tienen como tema. Las mejores reuniones sobre arte son aquellas en las que nadie se puede de acuerdo. Yo creo que esta no va a ser discusión. Por lo demás, veamos en qué no nos ponemos de acuerdo. Bueno, me siento muy grato de participar en este encuentro, gracias a la invitación hecha. La literatura para niños y jóvenes. Mi participación consistirá en confesiones que a lo largo de mi experiencia de escritor he ido cavilando y guardando en mí. Confesiones dejo en claro que no son mi quehacer literario y que no pretenden convertirse en recetas o lecciones para nadie, menos aún para quienes escriben. En este quehacer no hay recetas ni fórmulas infalibles. Soy un convencido que nada se puede construir sin antes asentar los pilares para levantar sobre ellos una obra. La literatura no puede ser una excepción a este principio. Ahora les contaré esos pilares sobre los cuales construyo o elaboro mi obra literaria. Es innegable que hoy vivimos una época inigualable y casi más allá de nuestra imaginación en comparación a las que nos precedieron. Creo que los índices que identifican a la edad contemporánea ya pasaron, y sin embargo no nos resignamos a estar a un lado, quizá por inercia, esos principios anacrónicos y ya caducos. Estamos evidentemente en otra era. Es así que mi lectura y escritura literarias se orientan por los siguientes principios o pilares sobre lo que es la ética, la moral, la educación y la cultura. La ética la consigo como los principios, las normas, las costumbres, los hábitos, las imposiciones disciplinarias, las leyes en general que una sociedad o conglomerado humano fija o establece para tratar de vivir en armonía y en paz. La educación la consigo como el acondicionar al niño, joven o adulto, a cumplir lo establecido por las normas éticas, es decir, a emplear lo que la sociedad ha acordado usar como reguladores de la convivencia humana. La moral creo que es la manera personal, íntima, en que cada quien responde a los planteamientos éticos, a la convivencia humana. Concibo la educación como el acondicionar al sujeto a cumplir las normas éticas, a portarse conforme lo exige la sociedad. Y finalmente me referiré a la cultura, lo que me resulta más importante.
La explico del siguiente modo. Los seres humanos pertenecemos a la escala zoológica y como tal llevamos intrínsecos los atributos e instintos de la bestia: el amor, el odio, los celos, la generosidad, la avaricia, la bondad, la maldad, la solidaridad, la ambición, el hambre, la sed, etc. En síntesis, llevamos intrínsecos virtudes y vilezas. Pero a diferencia de los animales llamados inferiores, los seres humanos poseemos una inteligencia superior, una censura moral, una herencia social, gracias a las cuales podemos ennoblecer los instintos. Es decir, convertir la envidia en admiración, el egoísmo en solidaridad, el odio en amor, la ira en perdón. Cabe decir, convertir la vileza en virtud o viceversa. Para mí es justo quien ha logrado el nivel de ennoblecer los instintos. Somos dueños del libre albedrío y los instrumentos que nos hacen manejar nuestra voluntad de unos propósitos que perseguimos. Esos son los principios que rigen mi quehacer literario. Bueno, resumiendo, diré que literatura para niños y literatura juvenil es aquella que agrada a los niños y jóvenes, sin que deje de gustar igualmente a los adultos. Pues el arte no tiene fronteras ni ataduras, nace de la libertad y navega en ella. Sin embargo, quiero añadir otra disquisición. Hay que dejar a un lado clichés trasnochados y falsos, como aquel en el que se regodean muchos al decir que al escribir para niños hay que sentirse niños. Yo por lo menos estoy lejos de esa cantaleta, y cuando escribo algo dedicado a la infancia, antes de añoñarme, pretendiendo disfrazarme de niño que ya no soy, me siento abuelo, que sí soy. Como solía decir León Tolstoy, al escribir los maravillosos cuentos dedicados a sus nietos, que hoy leen padres y hasta abuelos y los seguirán leyendo. En fin, no sé cómo tratar eso. En fin, hay otro aspecto que quiero subrayar. Los adultos no escribimos literatura infantil, sino literatura para niños. La literatura infantil es la que quieren los niños. Debemos asumir esa conciencia. Los niños tienen más imaginación que nosotros, porque son pura imaginación. Yo recuerdo un libro, y varios libros, pero fundamentalmente de una escritora argentina, en el cual ha recopilado, a modo de verso, las expresiones de los niños, ¿no? Uno dice: mamá, la luna se ha cambiado de casa. Yo quisiera que las lunas estrellas se hagan vivir. Yo no sé si esto tendrá valor literario o no, para mí sí lo tiene, ¿no? Negar a los niños la capacidad de crear es como negar a las aves la capacidad de captar. Concluyo. Teniendo pues en cuenta lo referido, literatura para niños y jóvenes es la que les agrada a los niños y jóvenes, es decir, aquella que pueden entender, sentir y comprender. Los niños y jóvenes, el niño que se refiere a sus propias experiencias, al modo en que conciben el mundo, la vida que les toca. Los mundos que habitan y viven son tan diferentes y hasta antagónicos, muchas veces les resulta aburrido y rechazan aquello que expresa mundos o vidas ajenas, desconocidas y comprensibles. Por ello no se puede hablar de una literatura universal para niños y jóvenes. En fin, creo yo que la literatura es fundamentalmente creación, producto de la imaginación. Y la imaginación es el único lugar que posee el ser humano para ser libre completamente. No hay otro sitio. La imaginación no puede ser y hacer lo que se le antoja, no hay más. Después tendremos toda clase de limitaciones.
Y si la literatura popular nace de la imaginación, nace de la libertad, y por lo tanto es libre, y por lo tanto no acepta a la duda. La diferencia, con todo respeto, entre los críticos y los escritores es que los escritores pueden vivir sin los críticos, pero los críticos no pueden vivir sin los escritores. Gracias. Ahora quisiera volver hacia Roberto para que nos, digamos, han dicho una serie de cosas bien interesantes y una que me gustaría que vinculen con su propia escritura y experiencia tiene que ver también con esto de las edades, ¿no? Que comentaba Ángel. Digamos, ¿quién divide, quién decide para qué edad eso tiene importancia o no? ¿Son los editores, es el autor, etcétera? Quisiera que Roberto entre un poco ahí a partir de su propia escritura. Gracias. Muy interesante lo que han dicho mis amigos, ¿no? Puede dejar decir porque en realidad la literatura pues es única, ¿no? Más que la palabra. Y lo que ocurrió conmigo, por ejemplo, desde muy joven comencé a hacer poesía con el estudiante, con el universitario, la poesía asociada. Cuando fui padre, nacieron mis hijos y comencé a escribir poesía para mis hijos, ¿no? No porque yo pensaba que pues, quería ser un poeta de los niños, sino que a falta de literatura adecuada para ellos, que ningún autor iba a escribir con el amor que yo tenía por mis hijos, ni ningún autor iba a identificar la gracia propia que tenían mis hijos, como posiblemente tenga la gracia de los hijos de cada uno de ustedes. Comencé a escribir poemas para ellos, ¿no? El topotito metió el hocico en un huequito esponjadito y cuando quiso abrir la boca, el topo quedó bonito, ¿no? En la casa de Cleofé 7 niños toman té, pan con queso y jamón, todo eso, bueno, etc. Igualmente, cuando ellos comenzaron ya a leer, comencé a escribir cuentos, ¿no? Pensando en mis hijos, y mis hijos llevaron los cuentos a la escuela, se interesaron los sacerdotes de la escuela, comenzaron a publicar los cuentos que gustaban también a otros niños, y de pronto dijeron pues que yo era un escritor para niños, y yo no había pensado ser escritor para niños, yo era el escritor de mis hijos y nada más. Bueno, como docente fui encontrando esa necesidad de literatura infantil. Comencé a trabajar en una escuela muy pequeña en el departamento de Ayacucho, en la ciudad de Puquio, Tucanas, donde tuvo la suerte de también pasar su infancia José María Arguedas. También trabajé en San Juan de Tucanas, en UTE, donde conocí a mi esposa como profesora. Y pues una persona con sensibilidad literaria que quería ser escritor, ¿no? Estar en el lugar donde había nacido, donde había crecido José María Arguedas, me ayudó a trabajar mucho con los niños y encontré la necesidad de obras literarias para niños. Es así como comenzamos a recopilar mitos, cuentos y leyendas en la provincia de Tucanas, y el año 1971 publicamos un libro que se llamó Con los niños, porque ese libro lo crearon los niños. Ellos me traían cada día un cuento, una leyenda, una adivinanza, un trabalengua. Hicimos una compilación de este material que fue mi primer éxito editorial. Publicamos 1000 ejemplares que se vendieron en un solo día, porque había una necesidad de material literario adecuado a las necesidades e intereses de los niños de esa región. Los niños de Tucanas jamás tuvieron la oportunidad de tener, como en ese momento, mitos, cuentos y leyendas, y los profesores, ese material literario. Y muchas de las obras también fueron propuestas por los profesores, entre ellos un cuento que me promociona Teófanes Froilán Gallegos Lara. Aquí en José María Arguedas le llaman Teofach, que era su amigo de infancia, y lo encontré como profesor en un lugar que se llama Los Atenes, Andamán. Bueno, el año 1979, por razones diversas, formo parte de la Comisión del Año Internacional del Niño,
En 1959 se celebraba el 20 aniversario de la promulgación de los derechos del niño, convocó un concurso nacional de literatura infantil y se presentan más de 200 profesores, 200 trabajos literarios, ¿no? Y entonces valoro pues que había una necesidad de publicar esas obras. Había profesores que escribían, que creaban, pero como bien decía Jorge, las páginas de los periódicos no consideraban la literatura infantil como literatura, sino como trabajos didácticos. Tremendo error. Otro aspecto que no he definido. Para mí, literatura infantil es distinto a lo que es didáctica, que podemos dar, uno de los usos que podemos dar a las obras literarias puede ser usarlo con fines didácticos, pero no necesariamente la literatura infantil es pedagogía, ¿no? Y aquí quiero comentar que hay algunas editoriales que para facilitar el trabajo de los profesores integran dentro de los cuentos una ficha, ¿no? Dice que para ayudar con preguntas y respuestas que tiene que desarrollar una ficha didáctica del profesor, y eso no debe ser así. La obra literaria hay que entregarle al niño así como una obra literaria, y el profesor lee esta obra con los niños para poder después contribuir con ellos, ¿no?, en el proceso de análisis. Bien, es una etapa. Posteriormente nos vamos especializando en investigación de temas literarios y tenemos la oportunidad de bosquejar la historia de la literatura infantil en el Perú, y encontramos, oh sorpresa, que antes de 1929 no se había publicado un libro de cuentos ni de poesías para niños en el Perú. Y con mi amigo Jesús Cabel, con Danilo Sánchez, buscábamos material literario, encontrábamos tradición oral, encontrábamos obras de autores, ¿no?, en la República, en el Terminal, etc., pero no con destinatario niño. Buscando, encontramos este librito que se llama Juguetes, 1929, de Aleida Elguera McPartlin. Todavía no he encontrado otro libro más antiguo que este. Considero que es el primer libro de cuentos para niños publicado en el Perú, 1929, así como Luis Valle y Rocher publica en 1938, ¿no? La canción de y vamos encontrando pues libros interesantes, como por ejemplo Rayuelo de Abraham Arias Larreta, que había tenido que plastificar como en las librerías porque ya comenzó a deshojarse demasiado, publicado en 1932. Al principio yo pensaba que este era el primer libro de poesía publicado para niños, ¿no? Pero en realidad me ganó cuando le ganó Valle Rocher, a quien estamos homenajeando. Y para diferenciar qué es literatura infantil y qué no es literatura, en el taller les mostraba el libro Pancho. Este librito se publicó en el año 1952. En esos años, de repente algún contemporáneo mío, el Estado entregaba a todos los niños del Perú libros de lectura, a todos los niños, y a mí me tocó este libro Pancho, que es un libro muy bonito, muy emotivo, pero no es literatura infantil, es un libro de lectura. Con esto quiero diferenciar qué es literatura y qué es literatura. Ilustrado muy bellamente, este niño es Pancho. Pancho es un niño muy bueno, es un niño que trabaja, vive en su casa del campo. Pancho vive muy contento, y cuenta la historia de su vida, ¿no? Pero como digo, es un libro de lectura y no todos los libros de lectura son literatura infantil, ¿no? Y bueno, y también les mostraba dos trabajos, uno de ellos bastante conocido, de Pancho Izquierdo Ríos, cuando publica en el año 1971, la literatura infantil en el Perú, cuando él dirigía la sección de publicaciones de la Casa de Literatura aquí a 2 cuadras, Quirogancas 390 al costado de la iglesia de San Francisco, y un ensayo que publica Carlota Carvalho de Núñez. Esa es también una joya porque se publicaron solamente 100 ejemplares cuando había el Consejo Nacional de Menores, ¿no?, la colección del niño en Perú. Y dentro de esta colección también he logrado encontrar un ensayo muy breve de José María Algueras
sobre el niño en el Perú, que en algún momento ya comentaré. Bien, esta motivación literaria ha ido transformándose a través del tiempo y de acuerdo a las necesidades e intereses de mis hijos, ¿no? Posteriormente escribí pues algunas narraciones, algunos libros de cuentos, y últimamente estoy escribiendo lo que yo siento y recuerdo, ¿no? Chica Chica de Limón es un libro de cuentos para niños que se publicó en parte hace unos años y ahora lo estoy publicando el libro completo. Son recuerdos de infancia. No estoy pensando para qué público se va a publicar, lo estoy publicando como un libro de literatura simplemente. No tiene ilustraciones, porque las ilustraciones las va a hacer el niño, el joven o el adulto. Es un libro para niños de 0 a 100 años. Bueno, y el último libro que estoy trabajando se llama Mi casita de adobes. Es otro libro que tampoco es para niños, pero lo escribo con alma de niño. Y cada vez que pasan los años, como dicen que las personas de edad comienzan a olvidar las escenas recientes y comienzan a recordar con más avidez lo más antiguo. Creo que eso está ocurriendo conmigo porque se me está despertando en la imaginación todas las vivencias, experiencias de cuando yo recién había nacido, y Lima era una ciudad pues bastante pequeña donde casi todos nos conocíamos. Yo les quiero agradecer muchísimo por escucharme en esta tarde, porque como les decía a los talleristas, yo no tengo la oportunidad de trabajar como profesor hace muchos años. Estoy trabajando en comunidades campesinas con gente bastante limitada en comunicarse, y con este público tan hermoso no quisiera parar. Si yo tuviera la oportunidad de pagar para que me escuchen, podría seguir conversando. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quisiera que todos los participantes de la mesa comenten a partir de su propia experiencia, ¿no es cierto? Como autores, como críticos, como lectores, una cosa que ha cambiado, digamos, y que tiene que ver también con uno de los motores de este congreso específico, que es cuánto ha cambiado la literatura infantil, o cuánto está cambiando a partir del rol que tiene el mercado editorial, ¿no es cierto?, tal como funciona ahora, y cómo se maneja la literatura infantil en las escuelas o en la escuela. Entonces, no sé si como lectores, como críticos, como autores, cómo para ustedes esto ha cambiado o cambia la forma de pensar la literatura infantil. No sé si Sí, vos opinás, por favor. Ya, bueno, yo lo he publicado, pero se ha visto por acá, es interesante escuchar. Mi experiencia con los niños viene más o menos, bueno, no siempre, porque este mundo de la literatura infantil lo descubierto recién, ¿no? Porque, bueno, es una denuncia, porque en San Marcos no hay literatura infantil, solamente hay la escuela de ortografía y educación de literatura. Como carrera no hay literatura infantil. Bueno, este es un tema aparte. Pero como docente, entré a trabajar a un colegio particular de niños y pregunté, tiene una hora diaria de plan lector, ¿y qué leían? Cuentos de hadas. Hasta donde tengo entendido, lo que las editoriales o lo que está parametrado es que de 3 a 6 años los cuentos o la editorial infantil debe ser más o menos, debe ubicar al infante en su contexto. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo se puede ubicar en un contexto a un niño peruano donde no hay hadas, donde no hay hadas, ni hay dragones, no hay princesas, no hay castillos? Pero ¿cómo podemos ubicar a un niño en ese contexto que le están pintando? Y
Y aparte, en la entrada del colegio hay una editorial, no recuerdo el nombre, pero todos los niños ahí son niños gringuitos. Y yo le pregunté a mi niño, ¿tú te identificas con alguno de ellos? No, profesor, no. Entonces, vemos que el mercado, de cierta manera, está cambiando, bueno, está aprovechándose de este boom, porque hay una gran producción de literatura infantil. Lo que no hay, como comentó el señor Díaz Herrera, no hay crítica. Por ejemplo, en un periódico especializado o por el comercio, no Jorge Nava que hace un poco, pero ya no hay crítica de esos libros. Hay revistas como Fabulador en San Marcos que apoya esta institución, ¿no? Y bueno, pero el mercado condiciona a las escuelas en este caso, ¿no? Y bueno, siguiendo los planteamientos de Pierre Bourdieu, la escuela es un ámbito donde es una fábrica de personas, donde al individuo, al sujeto, al niño, se le enseña cómo pensar, cómo actuar, cómo ser persona para el Estado. O sea, sirve como una reproducción de estructuras sociales. Por eso es que estas lecturas que le dan a los niños no combinan con su contexto real. Es un colegio más o menos que está un poco, es un asentamiento humano, es una zona pobre, ¿no? Y no están conectados con eso, están viviendo en una burbuja. Bueno, ahí es donde interfiere el mercado, ¿no? Porque muchas veces son un texto literario que tiene que darle, por ejemplo, el señor Robert, los señores de Susunada, al señor Mamá, se narran con una ternura que, como dijeron, ¿no? Ese libro no es para niños, es para niños de 0 a 100 años. Yo tengo 24 y me enamoré del libro. Y se los hice leer. Les pedí que votaran esos libros y empezamos con Susunada, que me dio cruceros. Empezamos con ese libro y como están siendo más conscientes de su realidad, porque es la historia de un niño que tiene un perro y yo, bueno, todos se identifican porque todos tienen un perro, ¿no? Un perro mestizo, por ejemplo. Todos tienen un perro ahí y todos se identificaron con este pequeño cuento. Ahora voy a leer Trotamundos y bueno, la experiencia esta del mercado en realidad está condicionando al lector infantil. Es realmente denigrante para la literatura, ¿no? Porque para la literatura infantil, porque no podemos no podemos vender gato por liebre a los niños, por ejemplo, caso de los padres. Pero tampoco el rol de la literatura no es formarnos como persona, sino formarnos como lector. Y eso es a lo que apunta una buena literatura que tenga estética. Y en cambio, si vamos a enseñarle cómo comportarse, cómo una moral establecida, bueno, los niños van a seguir reproduciendo este mecanismo del Estado. Por eso lo que es a donde apunto, la integración de mercados en este punto. Bueno, en una investigación que hice, concluí que el canon infantil está compuesto por tres elementos: el Estado, el mercado y las editoriales. Esta triada es la que impone el plan lector. Por ejemplo, ¿quién es el plan lector? No lo hace un profesor, lo hace administrativo que probablemente nunca han enseñado. Y muchas veces son las editoriales las que van a los colegios a ofrecer sus libros a un precio muy barato, previo contrato con unas ganancias, pero ¿qué es lo que venden? Realmente venden, como dice el señor Roberto, no venden literatura, venden libros de lectura. No es literatura, son libros de lectura, libros para formar ciudadanos en el Estado que conviene. Bueno, la pregunta
cómo ha cambiado la literatura infantil, o cuál es, yo creo que más bien cuál es el proceso de desarrollo de la literatura infantil. Quisiera aportar algunas ideas siempre desde la experiencia que tengo como escritor, pero también aquí ya las enriquezco con la experiencia que tengo como crítico. Y lo primero que diría es que todavía la literatura infantil y juvenil hoy, ya en la segunda década del siglo XXI, es una subliteratura desde el punto de vista de la crítica, y esto es un fenómeno interesante que habría que analizar. Algo se ha dicho ya, el profesor Rosario ha comentado algunas de las cuestiones que tienen que ver con la historia, y el propio Jeremías también ha dado algunos datos, pero llama mucho la atención que la crítica literaria contemporánea todavía no tenga en cuenta, como debería, algunos libros que tienen mucha calidad desde mi punto de vista y que son libros para niños o dirigidos sobre todo al público infantil. Sin embargo, la literatura infantil y juvenil existe como área de trabajo y de comercialización, como bien ha dicho Jeremías, y ahí vienen algunos problemas, como por ejemplo el asunto de la comercialización, ¿no? que se comentaba. Yo creo que es una opinión muy personal, el problema de la comercialización de la literatura infantil y juvenil, donde efectivamente hay un monopolio, un cierto monopolio de algunas editoriales, viene también de una idea errada, creo, de una pedagogía dirigida. Pienso que habría que recuperar precisamente los orígenes históricos de la literatura infantil, en donde los niños se apropian de algunos libros que no están dirigidos más que para lectores. Por ejemplo, Robinson Crusoe, bueno, las historias de marineros, ¿no? De náufragos, la isla del tesoro, ¿no? Claro, las historias científicas de Julio Verne. Bueno, los niños se apropian de esa literatura naturalmente, y creo que esa naturalidad es muy interesante, porque en la línea también de lo que comentaba el profesor Díaz Herrera, el niño determina de alguna forma como lector qué es bueno y qué es malo. O sea, en la línea también de lo que yo decía acerca de la inteligencia y la sensibilidad infantil. O sea, que hay, los niños tienen una sensibilidad que les permite descubrir también la belleza más allá de una dirección, ¿no?, específica. Dentro también de esta incorrecta idea de la pedagogía está, yo pienso, este esquema a veces de que la responsabilidad educativa recae directamente en el colegio. A veces, y últimamente escucho que los problemas de la educación en el Perú los tiene el ministerio, o sea, que la culpa, la responsabilidad la tiene el ministerio, los colegios, las universidades, cuando en realidad la tarea pedagógica es una tarea de todos. Es una tarea que empieza por el saludo en la calle, que empieza por el respeto al otro, y en donde los medios tienen, por ejemplo, un papel que me parece importantísimo, y en la línea también de lo que comentaba Jeremías, un medio que tenga una responsabilidad efectiva debería también, un medio periodístico debería tener un ámbito de crítica seria sobre la literatura infantil y juvenil, y los hay. O sea, si hay medios que se preocupan, y hay críticos literarios que en verdad se preocupan acerca de esto. Bueno, entre los mencionados, los presentes, también está mi gran amigo Jorge Eslava, pero también el profesor Ricardo González Vigil, que también tiene una preocupación específica. Ahí yo creo que hay mucho que trabajar. Y luego, por último, no me quiero extender mucho como autor. Bueno, como autor de literatura infantil y juvenil, yo tendría que decir que a veces el problema es que las editoriales restringen los ámbitos de publicación específicamente a la región donde trabajan. Es decir, que si
el autor peruano escribe y es publicado por una editorial peruana, es muy difícil que salga incluso a los países vecinos, por temas que a veces uno no entiende y que no quiere entender tampoco, porque yo prefiero no indagar. Yo pienso que solamente son acuerdos, ¿no?, entre las casas editoriales que tienen como, bueno, pues algunas estrategias específicas. Y entonces otra vez yo pienso que el regreso a la naturalidad inicial de la lectura es lo que debería primar, y lamentablemente a veces no prima, ¿no? Y creo que es un tema a debatir y un tema importante. Bueno, esas son las ideas que tengo. Gracias. Yo quiero, porque voy a tener un tema un poco caluroso y quiero ver una anécdota. Yo amo o quiero mucho a la cultura hispánica. Creo que he leído más libros españoles de europeos que libros de he vivido muchos años en Europa, en la Universidad de España. He sido profesor, alumno, invitado, etc. Cierta vez, en la Universidad Complutense, yo estaba hablando del Quijote de la Mancha, ¿no? Y hablaba del Quijote y rompía ciertos tabúes que tanto españoles como universalistas sostienen. Decían que el Quijote es hijo de un médico mediocre, ¿no? Un médico mediocre que decía que iba a sacar muelas sin dolor, ponía su consultorio y sacaba muelas con más dolor de que lo sacaba con dolor. Entonces él tenía que huir. Huía, y Miguel de Cervantes, el hijo, iba a aparecer, ¿no? Entonces yo hablaba de estas cosas y decía, por ejemplo, que Sancho y el Quijote no representan al pueblo y a la intelectualidad, que Sancho representa a la ilusión popular y el Quijote representa a la ilusión ilustrada. No va a ser tan tonto Sancho que no darse cuenta que el Quijote agrede a ovejas pensando que son adversarios, ni agrede molinos pensando que son gigantes. Es la ilusión popular y la otra es la ilusión ilustrada, ¿no? El que quiere liberar al mundo de la maldad, esa bondad infinita de este personaje maravilloso que es el Quijote. Y eso hablaba, y lógicamente chocaba un poco con los conceptos que en la propia España se dicen sobre el Quijote. Entonces un joven, cosa que nunca me había sucedido, levantó la mano un poco displicentemente y me dijo: oiga, usted se está metiendo en problemas de europeos, ¿no? Como decirme, vaya, usted es su tierra allá de problemas europeos. Entonces yo tuve una idea que dije: mira, joven, ¿qué edad tienes? Hijo, dijo Carlos. Oye, hijo, ¿cuántos años tienes tú? 20. Mira, yo tengo casi 50. Y tengo más cultura europea que tú, porque los libros europeos que yo he leído, los españoles que he leído, son evidentemente mucho más que los que tú has leído. Y académicamente no se mide al europeo porque nací en un rincón de España, sino por la cultura europea que tiene. Y además le dije: mira, tú eres español y nada más que español. Yo soy español y también soy americano. Te gano por una nacionalidad. Entonces, y luego le dije: mi abuelo, mi tatarabuelo, mi primo, mi hermano, mi cuñado, etc., se pedían por los españoles, ¿no? Entonces, haciendo esta aclaración, para que no me tomen mal, voy a leerle lo siguiente. ¿Me permites, Jeremías, no contestar a la pregunta tuya, sino saltarme un poco a lo que preparaba? Tema realmente impreciso el señalar cómo se inició la literatura para niños y jóvenes en Europa.
Yo, al menos, parto de un largo y tormentoso hecho histórico. Aunque a veces me digo que deberíamos partir de la pregunta. En lugar de decir desde cuándo se fundó el Perú, deberíamos decir desde cuándo se inició el Perú. No obstante que hay quienes sostienen respetables razones contrarias a la mía, yo me atrevo a decir que el Perú se inició de ese largo periodo en que se fundieron las culturas andinas de este territorio y las españolas, con todas sus secuencias occidentales. España, por ejemplo, tuvo como antecedentes históricos a los celtas, los godos, los árabes, pero su historia la cuentan desde que se unieron los señores feudales, al igual que casi todos los países europeos. Por eso creo que las culturas que nos precedieron fueron nuestra prehistoria, llámense Huari, Tiahuanaco, Chanca, Moche, Chimú, cuyos rezagos maravillosos hacen presente un pasado que se fue, que nos antecedió, que se convirtió en posibilidades, en investigaciones, en misterios. No creo que ello signifique ser hispanista, más bien creo que es ser realmente peruanista. Recordemos que luego vinieron las grandes migraciones negras, chinas, japonesas, o la europea en general, convirtiéndonos en un país aún más pluricultural. ¿Por qué este repaso personal? Repito, repaso personal en mi persona para mi persona. Porque la literatura para niños y jóvenes y adultos en el Perú nació antes de que naciera el Perú. Las escasas antologías de literatura nativa, me refiero fundamentalmente a los sabatina, que conozco, son conjuros, son invocaciones para que se vaya el mal y venga el bien. Por ejemplo, hay conjuros para que vuelva la mala que se fue, hay conjuros para que se le quede la pierna que le quitó a la mujer, etc. O sea, son conjuros, son buenos. Dicho como es de suponer, para personas de todas las edades, incluyendo niños y jóvenes. La literatura, tanto para niños, jóvenes y adultos de los siglos XV a principios del XIX, fueron fundamentalmente de carácter religioso. Los clérigos dieron a niños, jóvenes y adultos enseñanzas desprendidas de los escritos bíblicos, primordialmente las parábolas del Nuevo Testamento. Paralelo a esto no se puede dejar de considerar los relatos de transmisión oral aborígenes, así como las versiones de los cronistas. Esto es maravilloso. Las crónicas de los conquistadores están llenas de imaginación, de versiones encantadas y encantadoras, que bien podríamos llamar visiones infantiles. Ven en los manatíes, ven sirenas. En los pastos, árboles que dan mantequilla, en frutos, los tesoros escondidos, la búsqueda del dorado, etc. Un mundo imaginario, asombroso, que evidentemente lo sufrieron los niños y los adultos. Además, es muy probable que las fábulas de Esopo, que fue de los hermanos Grimm, de Tomás Iriarte, fabulista perseguido por la Inquisición, traductor de Voltaire, de Arnein, de Molière, circularan entre los peruanos, bien como relatos orales o bien como textos escritos. En fin, ya en el siglo XXI, la literatura para niños y jóvenes se convierte por ese aire global que recorre el mundo en el boom de las editoriales. Aparecen ejemplares diariamente ilustrados y de toda forma atractivos para los niños y jóvenes. Sin embargo, hay un riesgo necesario de señalar. Según mi opinión, el peligro es convertir a la literatura en sermones morales o pedagógicos, lo que deviene en un sistema pamfletario
en cuanto a la creación artística. Una cosa son los textos escolares, el material de información, y otra cosa el material didáctico, y otra cosa los textos de ficción. Los textos escolares, o sea, la información, la engañosa literatura para niños y jóvenes, se basan en la educación, en acondicionar al lector a las normas éticas de la sociedad. Caso contrario a lo que debe ser una obra de arte, como es la literatura. Brotan de la limitación que es la libertad sin ataduras, el único espacio que nos queda a los humanos para ser totalmente libres. Muchas literaturas dedicadas a los niños y jóvenes, tanto en el Perú como en el mundo, atan la libertad a los dogmas, supuestamente morales o de registro pedagógico. Y eso mata la creación, aburre al niño, al joven, incluso al adulto, y lo hace alejarse de él. Quiero leerles un fragmentito del prólogo de Plater y yo, por Juan Ramón Jiménez. El antiguo Juan Ramón Jiménez como obra muy difícil. Por ejemplo, cuando tocaban el timbre del estado de mal humor, salía de la ventana y decía, no está. ¿No? Era muy amigo de Azorín, el gran escritor Azorín, del estilo religioso. Un día fue a visitar a Azorín y encontró que tenía una hilera, un cordel colgando salchichas. Dijo, un escritor que cuelga las salchichas, ¿sabes? No merece ser amigo mío, no, de verdad. ¿No? A veces, cuando ya no podía ir a la visita y llegaba a su casa, agarraba un yonco y pasaba delante de la visita. ¿No? Era tan así, para Ramón Jiménez, que no se puede llegar a los en España, que hasta el día de hoy hay antólogos que no lo colocan en sus antologías. Ese escritor de tanta nobleza, tanta delicadeza, tanta sutileza, miren cómo fue. Tuvo un carácter muy fuerte. O sea, no todos los que escriben las lunas son ciertos, ¿no? Pero miren lo que dice. Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren. También habrá excepciones para hombres y para mujeres, etc. ¿No? Entonces, esta lecturita pequeña quiero yo concluirla y bueno, ya está. Gracias. Como empezamos un poquito más tarde, nos vamos a extender unos minutitos con una ronda de preguntas del público, pero antes Roberto quería hacer unas anotaciones breves y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas del público y luego vamos a tener un breve. Hace unos años trabajé en el Instituto Pedagógico de Educación Inicial de Breña. Digo hace algunos años para no decir pues tantos, porque ahora hasta me he encontrado con profesoras que son mis alumnas y que ya están jubiladas. Bueno, le digo un día a las chicas, levanten las manos las alumnas que son de Lima. Todas levantaron la mano. Bueno, levanten la mano ahora las alumnas que tengan papá, mamá o abuelito que sea de provincia. Y todititas levantaron las manos. De esto hace 40 años. Qué bien, dije, excelente. Porque mi experiencia, mi temática y todo era andina. Como andino es el Perú y estemos la costa, la sierra de la selva. Somos un país andino. Por eso es que nuestros libros, como los libros de Félix Gómez Cabrera, de Óscar Conchado, de Susunaga, tienen bastante acogida en el Perú. Tanto así que nuestros libros no se exhiben en librerías. Sin embargo, por ejemplo, la primera edición de Trotamundo hace mucho tiempo que superó los 100.000 ejemplares. Definitivamente, ¿no? Y otros cuentos más. Tengo la suerte de compartir esta sala con Félix Gómez Cabrera, quien en esos últimos años se ha convertido en el escritor más importante de literatura infantil. Él comenzó escribiendo novelas muy importantes, ¿no? Muchas de ellas pues, que han sido traducidas y han sido la crítica,
de estudiosos de la literatura en general, pero esa dedicación que tiene ahora, que tiene nietos, ya creo que hasta bisnietos, hace que su identificación sea con los niños, y ese es el compromiso. Bueno, el año 1982, segundo punto, el año 1982, Jesús Cabel publica un libro que se llama La literatura infantil en el Perú, debate y alternativa, donde hace un inventario de los libros que se habían publicado hasta entonces, desde 1929, 101 títulos, pero de 1982 a la fecha debe haberse multiplicado esa cifra por 5.000, por 10.000. Definitivamente se ha incrementado la publicación de libros para niños y para jóvenes, y eso es excelente. Hacia el 82 los autores éramos autores y editores de nuestros propios libros. No había editoriales que nos publicaran. Teníamos que hacer lo posible publicar nuestros libros, y seguramente que salían con muy mala calidad, pues, porque nosotros mismos buscábamos a los ilustradores, al amigo que publique esto y lo otro, ¿no?, para que salgan nuestros libros. Han cambiado los tiempos y para bien, en parte. Voy al tercer tema. Hace 3 años una escritora española nos mandó un cuestionario, así como me llegó a mí, y llegó a otros 2 escritores peruanos y a otros escritores que forman parte de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil, con preguntas para elaborar el llamado canon de la literatura infantil iberoamericana. En la pregunta nos decía: diga usted el nombre de 5 autores peruanos más importantes y de 5 autores latinoamericanos más importantes. Después de 2 o 3 meses nos llega el resultado de la encuesta y encontramos que los autores latinoamericanos desconocían a todos los escritores peruanos. No figuraban ni Carlota Carvalho, ni Pancho Izquierdo Ríos, ni Rosa Serna Guardia, menos pues los más recientes. ¿Qué está pasando? Y lo conversamos, lo publicamos con ella. Sucede que antes había un esfuerzo por publicar, y los pocos autores de América Latina tenían difusión a través de las editoriales Lozada, etcétera, en casi toda América. Pero últimamente han aparecido editoriales transnacionales, que es importante, por supuesto, que están publicando libros de autores de cada país. Unas amigas bolivianas, excelentes escritoras, me comunican contentas, me dice la editorial AX, me ha publicado su colección, ya me conoce en toda América. Lamento comunicarte, le digo, que tus libros, mira, ¿cuántos son? 3. Son 4 autores bolivianos que han sido publicados en la colección de esa editorial para tu país, junto con los 100 que traen de España, que traen del país donde. Igualmente mis amigos del Perú, son 3, son 4, ¿no?, que están siendo publicados por esas editoriales. Les digo, lamentablemente, estas editoriales no publican tus obras ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Argentina, ni en España. Están publicando acá para decir que publican autores nacionales, ¿no?, pero de paso te vienen toda una gran cantidad de obras de autores de otros países, no los países, el país de origen de la editorial. Bueno, la literatura es buena. No quiero decir que esas obras de los extranjeros no tengan calidad. Definitivamente sí tienen calidad. Son obras literarias importantes, valiosas, etc. Pero lo que no está bien es esta situación engañosa, ¿no?, que lleva a ponernos de anzuelo 2 o 3 figuras importantes de amigos nuestros para vendernos después toda una recatafila de obras literarias, sí, con calidad, ¿no?, que no responden necesariamente a las necesidades e intereses psicológicos de los niños peruanos. Nuestros niños del Perú tienen que comenzar a leer las obras de los autores que se identifican con esa realidad, que hablen de su costa, de su sierra, de sus animales, de su vicuña, de su llama, de su océano Pacífico, de su Huascarán, de su Machu Picchu, de estas vivencias que nosotros tenemos en nuestros pueblos que están naciendo del arenal, que han pasado a ser casa de estera, de adobe, y ahora están prosperando y estamos ocupando sitiales muy importantes de la cultura nacional. Colegas, comencemos con esos autores. Ahí tenemos a Pedro Guzmán Cabrera, tenemos a Oscar Mochado, tenemos a Susunar, tienen a su amigo Roberto Rosario.
Gracias. Bueno, ahora tenemos unos escasos minutos para hacer 2 o 3 preguntas o comentarios de amigos de la cara. 1, 2, 3, 4. Buenas noches. No quiero preguntar, quiero conversar con Jeremías un momentito. Algo que me llamaba poderosamente la atención y lo he anotado. Él dice de que en su colegio los niños leen cuentos de hadas y que en el Perú no hay hadas. De repente la experiencia de ser una maestra vieja te quiero decir también, hijo, que los cuentos de hadas no es porque hay nada en el cuento. Los cuentos de hadas son porque hacen volar la imaginación de los niños. Y me encantaría que leas el libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim para que veas cuánto ayuda el cuento de hadas en la imaginación de los niños. Segundo punto. No sé cuál es su colegio, pero me dices que el plan lector es que los niños lean 20 minutos, media hora. Por eso está mal el Perú, porque no sabemos emplear el plan lector. Eso no es plan lector. Plan lector son las diversas estrategias que el docente debe hacer para acercar al niño al libro. Y esas estrategias lo tienen que hacer llevar al niño a lograr algún día el hábito lector. Esas dos cositas más. Mi inquietud está muy vinculada a lo que he comentado la maestra hace un rato, pero antes de eso quería felicitar el esfuerzo de la Casa de la Literatura Peruana por completar este Congreso de Literatura Infantil, ¿no? Creo que es un espacio que necesitamos muchos agentes que trabajamos por la literatura infantil. Aquí estoy con mis amigas promotoras de lectura, con bibliotecarias, con maestras, con formadoras docentes, hay especialistas del Ministerio de Educación también. En fin, creo que es importante que nos sumemos, que nos integremos, que nos conozcamos y desde nuestros ámbitos podamos discutir, problematizar, ¿no? Y me ha parecido en ese sentido muy valiosa la mesa, los apoyos. Pero sí considero como la maestra que no podemos ser tan, digamos, tan tajantes de descartar, por ejemplo, los cuentos de hadas, sino más bien, como comentaba Silvia Mesa, que está a mi lado, ¿no? Crear diálogos entre lo nuestro y la cultura universal, conversar, o sea, que nuestros cuentos peruanos, que nuestros saberes locales, literarios, regionales, ¿no? Que también expresan arquetipos universales, ¿no? El héroe, digamos, la bruja, ¿no? Todos estos seres puedan también dialogar con estos arquetipos de los cuentos universales. Seguramente que aquí están algunas colegas del proyecto de Escribir como Lectores, del cual formo parte. Nosotras en el proyecto de Escribir como Lectores, por ejemplo, en una de las rutas de intertextualidad que trabajamos, establecemos diálogo entre la chique, esta bruja conocida andina, con las brujas occidentales, ¿no? Y entonces establecemos vínculos, relaciones, comparaciones, ¿no? Creo que no podemos, digamos, negar lo uno, no podemos validar una tradición, negar la otra. Creo que ese no ha sido el sentido, ¿no? Y lo dejo por ahora, ¿no? Creo que mañana seguiremos discutiendo, conversando. Buenas tardes. En el campo ferial de libreros de Amazonas, acá en Cámara Popular de Libreros de Amazonas, uno de los stands tiene una tarjeta con un escrito. Y justamente dice: yo no escribo literatura para niños porque el niño es capaz de leer cualquiera de los libros. Antes que esto repitió el señor Herrera. Y para no ser tan larga, cuando el señor Rosario menciona 100.000 textos de un libro que no se escribe en Virginia, yo me preguntaba entonces, ¿por qué dicen que somos un país que no lee? Y con esto termino. Y se mencionó de las editoriales que publican libros, probablemente
de tipo regional y no sale más allá. Quizás en los tiempos que nuevamente se repite la experiencia de ese escritor Escorza, quien dice los diarios de la época había descubierto petróleo en la Plaza San Martín, porque él editaba tirajes de hasta 500.000 de ejemplares y se publicaban títulos de toda América, de Cuba, de Venezuela, de Centroamérica, a tal punto que El Salvador ese año ha nombrado como patrimonio de la nación al cuentista Sanarroé, y se quedaron sorprendidos que aquí en Perú lo habían editado. Y eran textos que se vendían y la gente hacía cola para comprarlos. Todavía hay por ahí en internet las fotos de cómo la gente hasta se amanecía para conseguir sus textos. Bueno, de hecho la mía no es preguntas sino comentarios. Definitivamente la literatura infantil no la pueden definir las grandes editoriales, porque de las cosas buenas y las cosas malas de la industria cultural, eso explotan el arte en su máximo poder. Entonces así un editor o un comercializador de una editorial nos va a decir, es buena, pero ¿a quién se la vamos a vender? ¿Cierto? Entonces la literatura infantil debe estar enmarcada por la calidad de la obra. Por ejemplo, Primavera con esquina rota de Benedetti es un texto que tiene unas temáticas muy densas para trabajar con niños. Exilio, dictadura, una Latinoamérica poblada por sangre, pero lo cuenta una niña. Y uno se lo lee a un pequeño y perfectamente lo va a entender, porque la calidad de la obra sostiene a la temática. Y creo que uno le puede hacer la guerra entre comillas, a las editoriales, porque uno nunca les va a ganar porque es un monopolio económico. Me disculpa si alguien menciona de alguna editorial, pero creo que esa competencia por calidad y esa exigencia se le hace desde los docentes y los promotores de lectura, porque si nosotros somos los consumidores, les vamos a exigir a los productores que exijan buenas obras, que publiquen buenos textos sin importar que el autor tenga un apellido extranjero o sea un apellido nacional. Y ya. Muchas gracias. Quedan seguramente temas en el tapete y cosas por decir. No, yo quería quizá una broma, ¿no? No sé cómo se llama el amigo. Ruperto Rosario, por ejemplo, nos ayudaba políticamente, ¿no? Ya no te acuerdo. Entonces, también dice que las armas, ¿no? O sea, hay valores universales que ya no tienen fronteras. Y otra cosa, por ejemplo, yo cuando estaba en México, únicamente los textos escolares y textos infantiles que se venden en México son los mexicanos. No entran los libros para niños en México que no sean mexicanos. Y lo mismo pasa en España, y lo mismo pasa en Francia, y lo mismo pasa en otros países. En cambio aquí, nuestros editoriales, nuestros editores están totalmente en desventaja frente a los importadores de libros extranjeros. Entonces esa sí es una política que yo creo que la Casa de la Literatura, por las asociaciones para niños que existen de literatura, podrían hacer un tratamiento de esta naturaleza, ¿no? O sea, no es posible, por ejemplo, que las fotos no nos dejen entrar y que nosotros debemos entrar todos, ¿no? Entonces, no se trata de venganza. Lo que pasa es que a veces en los otros países hay por ejemplo, en Brasil existe una línea de literatura latinoamericana, pero una sola línea cada 4 años, ¿no? Que publica literatura peruana, francesa, peruana, chilena, colombiana, argentina, etc., ¿no? Habían publicado una vez, pero una sola vez cada 4 años, ¿no? Entonces, cuidan su identidad nacional, cuidan su identidad regional. En cambio nosotros estamos realmente desatendidos en ese sentido.
Yo no quiero ser chauvinista, pero por lo menos pues seamos legales en la competencia, ¿no? Seamos justos en la competencia. Solamente para pedir disculpas a mi amigo, el escritor Jorge Díaz, Premio Nacional de Literatura Infantil, autor del Gato a los 100 oficios, Parque de Leyendas y una serie de obras que son definitivamente pues obras que encantan a los niños. La memoria es ingrata y si tuviera que mencionar a otros escritores, en realidad son muchos amigos, ¿no? Y les pido disculpas. Muchas gracias por la. Bueno, gracias a todos.